quería comentaros un poco sobre quién es David Toscana, por si no lo conocéis, aunque seguramente muchos le conoceréis. Es un escritor que además ha publicado en portugués con la editorial Parsifal, o sea que aquí en este país está traducido y es conocido. Como estaba diciendo, empezó su carrera estudiando ingeniería, pero pronto la abandonó para dedicarse a la literatura. Nació en Monterrey, es una ciudad que está en el norte de México, casi con la frontera con Estados Unidos, y publicó su primera novela en el año 1992, que son Las bicicletas. Para eso, según he visto en alguna entrevista con él, tuvo que irse al Distrito Federal porque en Monterrey era difícil publicar y ya en el Distrito Federal consiguió un editor y esa fue su primera publicación en el año 92. En el año 95 publicó Estación Tula, que yo creo, David, que fue la novela que te lanzó de una manera más internacional, porque yo es que a David le conocí en Nueva York en el año 98 y le conocí con esa novela. Y es una novela que ya se publicó en Estados Unidos y se publicó ya en muchos idiomas, porque David es un autor que está traducido a bastantes idiomas y publicado en muchas lenguas. Su obra son 11 novelas, tiene temas muy distintos, como las dos publicadas, voy a citar las dos que están publicadas en portugués, quizá hay alguna más, pero yo creo que son estas dos, que son Evangélica, que es una novela que trata de la suposición de que Jesucristo hubiera sido una mujer y no un hombre. Y esa novela pues le sirvió para profundizar en uno de sus libros preferidos, que es la Biblia. Siempre él ha mencionado que la Biblia es uno de los libros fundamentales junto con el Quijote. Y entonces, pues en esa novela, es una novela curiosa, claro, porque es cómo sería el mundo si resulta que Jesucristo hubiera sido pues una mujer. Evangélica, y luego O Ejército Iluminado, las dos están publicadas en Parsifal, que trata sobre una especie de epopeya de una serie de niños de Monterrey, de su ciudad natal, que deciden recuperar el estado de Texas, que se había perdido y se había adherido a Estados Unidos. En cuanto a su literatura, por las entrevistas que yo he visto y por lo que conozco de su literatura, pues es un autor que da mucha importancia a la economía del lenguaje, le gusta ser muy preciso, a los silencios, un autor que prefiere las preguntas a las respuestas, que procura siempre que sus personajes en las novelas se hagan muchas preguntas que son las que él se hace y que transmite a sus personajes, con la idea de que los personajes nos las transmitan a nosotros y nos hagan reflexionar. De hecho, le gusta mucho la filosofía y ahora ya quería hacer una mención a su última novela, que es Olegaroy, que está publicada por Alfaguara, que es la editorial que ha publicado sus últimas obras. Es una novela que ha ganado dos premios importantes, uno el de Xavier Villaurrutia, que es un premio que dan los escritores a la mejor novela de un escritor, o sea, es un premio que dan los propios escritores, que fue elegida la mejor novela en el 2017, que es la fecha de publicación, y también ganó un premio que lleva el nombre de una de las mejores escritoras contemporáneas de México, que es Elena Poniatowska. Entonces, enhorabuena, David, por estas dos novelas. Y yo quería hacer mención a esta novela porque esta novela trata de un personaje bastante gris que tiene insomnio y que en esas noches de oscuridad, que creo que además hemos pasado muchos de los que estamos aquí por ellas en esta época que estamos viviendo tan dura de confinamiento, pues se pone a filosofar. Entonces, un personaje aparentemente anodino resulta que se convierte en un filósofo. Entonces yo creo que es una novela un personaje universal, pero sobre todo en esta época que vivimos yo creo que es particularmente universal, porque creo que todos hemos pasado muchas noches pensando y recapacitando y dando vueltas a cómo tiene que cambiar el mundo después de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Creo que hay una novela tuya que se va a reeditar en España ahora, que se publicó ya por Alfaguara, que es La ciudad que el diablo se llevó, que es una novela de supervivencia y esperanza. Me alegro mucho que se vaya a reeditar por la editorial Candaya, aunque ya se publicó por Alfaguara en el año 2012, pero bueno, es una novela de esperanza. Y con esto pues yo ya termino. Muchas gracias, David, de nuevo por estar con nosotros, y José Manuel,
que ya le conocéis, también escritor, traductor, periodista y colaborador, amigo y colaborador del Instituto Cervantes. Pues José Manuel va a ser quien va a conducir la conversación con David, y luego tendremos un tiempo para hacer preguntas. Muchas gracias a los dos y a todos vosotros por estar aquí. Buenas tardes. Gracias, Olvido. Muy buenas. Pues después de la presentación de Olvido, que ya nos ha puesto a David a la mesa, claro, los que están participando en este encuentro virtual y viven en Lisboa, pues probablemente han tenido ya ocasión de escuchar alguna vez a David, porque David ha sido lisboeta durante un par de años de su vida, muy poco tiempo, estamos muy quejosos de que se fuera de Lisboa, pero bueno, el caso es que cuando pasó por aquí, pues él dejó su huella, que ya van a ustedes a poder comprobar que es una de esas huellas, David, aunque no abulta mucho, tiene huella como de dinosaurio, de las que perduran varios milenios más tarde, ¿eh? O sea, no pasa, su paso no deja indiferente a nadie cuando lo lee, sobre todo. Y entonces, bueno, pues hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros para hablar de este tema que se nos ocurrió, los caprichos de la imaginación. Claro, es un tema que, aparte que es divertido así como enunciado, pues que toca directamente, al final toca directamente a lo que es la actividad literaria, ¿no, David? Es decir, al fin y al cabo, escribir literatura, ¿qué es? Si no da rienda suelta a los caprichos de la imaginación, ¿no? ¿Qué tal, Fajardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Desde Madrid les mando un saludo. Los que estén en Lisboa, en Portugal, pues no estamos tan lejos. Estamos bastante cerca. Y gracias al Instituto Cervantes por la invitación, que siempre ha sido para todos los que hablamos español, ha sido una casa. No es algo para los autores españoles, es algo para los autores y los lectores en español. Ahora que me hablas, Fajardo, de los caprichos de la imaginación, sí, el título de pronto puede asustar, pero también el título da para mucho y da para responder con mucha libertad, porque de eso se trata. La escritura de novelas finalmente es eso, es un capricho de la imaginación que convertimos en palabras. La imaginación puede ser muy desbordada o puede ser de algún modo más hacia lo que hoy le llamamos realismo, pero difícilmente una novela puede ser realista, puesto que cuando uno habla de palabras, uno simplemente está sugiriendo las cosas, y del otro lado tiene que haber un lector que sea el que imagine, porque en el momento que yo menciono la palabra calle, tengo un personaje, digo, caminaba por la calle, pues es el lector el que tiene que imaginarse una calle. ¿Cómo es la calle? ¿Está pavimentada? ¿No está pavimentada? ¿Tiene dos carriles? ¿Es de un sentido? ¿De dos sentidos? ¿Hay casas a los lados? ¿Está vacía? ¿Tiene árboles? ¿No tiene árboles? El escritor no puede cansar al lector con todo lo que ha imaginado. Tiene que seleccionar qué palabras va a poner en el papel, y entonces el que pone finalmente más imaginación a la hora de leer es el lector. Y los lectores imaginativos encuentran una gran riqueza en las novelas, y los lectores que les da más pereza imaginar, pues se sienten mejor acompañados por esas novelas que lo explican todo. Y ya cada lector sabrá dónde encaja mejor, si es un lector de imaginación o un lector de simplemente estar devorando lo que le dan. Como escritor me gusta, por supuesto, la imaginación, pero una imaginación no que llegase al nivel de la ciencia ficción o de lo sobrenatural. Creo que cada evento, por más terreno que sea, por más natural que sea, da para mucha imaginación. El escritor es el que tiene que poner todos estos ingredientes
poner mucho de su imaginación y repito, la reacción no se completa, sino hasta que del otro lado hay un lector. Las novelas que necesitan mucha imaginación para leerse, por ejemplo, voy a pensar en Pedro Páramo, son esas novelas que cada lector la va a leer de manera diferente. Dos lectores leen la misma novela, se sientan a conversar y parece que leyeron novelas distintas. Esas novelas donde, por ejemplo, la novela policíaca, que de algún modo está más digerida, donde ya el lector participa menos, ahí vamos a encontrar que dos lectores leen la misma novela, ni modo de que uno diga lo mató el mayordomo y el otro diga lo mató la mujer. Vamos a tener más o menos la misma novela, pero la literatura es esta gran posibilidad de ejercitar la imaginación. Por eso los que leen tienen mentes muy bien desarrolladas y los que pasan viendo televisión más bien se les va cerrando este horizonte. Por lo que estabas diciendo, claro, es cierto que digamos que la imaginación del lector es el teatro donde transcurre la obra, ¿no? Es decir, nosotros somos los armadores de ese sistema de símbolos que llamamos libros, ¿no? Donde codificamos una historia y después es cada lector el que descodifica esa historia en el teatro de su imaginación y le da la forma, digamos, pone los decorados, le da las caras a los personajes, le da las voces, oye las músicas, en fin, todo eso ocurre allí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, las caras de los personajes, alguien hizo un experimento interesante de llevarle a esta gente que hace en la policía los retratos hablados y les llevaba descripciones de varios personajes para ver cómo dibujaba cada quien, por ejemplo, a Ana Karenina o a Madame Bovary. Y por supuesto que los dibujos eran muy distintos unos de otros, porque la palabra lo único que hace es sugerir. Y por más que sobre todo la novela decimonónica nos hablaran de muchas características físicas de los personajes, pues lo cierto es que tenemos que imaginarlos. Cuando nos hablan de una nariz desalineada, de unos ojos grandes, oscuros, de unas pestañas, de los mofletes o cachetes o carrillos, según se ponga en la edición o la traducción, cada quien va a empezar a imaginar algo diferente. Y por eso creo que la labor del escritor es no tanto decir, sino saber sugerir. Claro, pero ahí lo interesante, David, que eso es una cosa que yo me preguntaba, por ejemplo, leyendo tu libro Evangelia, ¿no? Evangelia, efectivamente, es como sería como un evangelio, una versión del evangelio, ¿no? Yo te diré que sospecho que fue Olegaroy quien escribió esa versión, porque tiene todas las características propias para que hubiera sido el personaje de otra novela el que hubiera urdido semejante evangelio según Olegaroy, ¿no? Entonces eso sería un poco Evangelia, ¿no? Es una versión del evangelio en el que tú recreas un mundo entero, ¿no? El mundo de los evangelios, pero lo recreas a tu manera. Metes un personaje que es esa hija de Dios, Emmanuel, que nace antes que Jesús y que por lo tanto le toca ser la hija de Dios, en vez de que fuera el hijo de Dios, ¿no? Y a partir de ese punto creas un mundo entero, es decir, tomando el mundo de la Biblia, tú recreas otra Biblia y la revisitas además con una mirada moderna, ¿no? Una mirada, digamos, de escrutador casi científico, ¿no? Con preguntas claves, como por ejemplo, bueno, ¿y cuánto tardó el pueblo de Israel en atravesar el Mar Rojo una vez que apartaron las aguas? ¿No? ¿Y qué pasó entre tanto? Porque claro, el Mar Rojo no se atraviesa, si vas en moto a lo mejor no atraviesa rápido, pero si es un pueblo entero a pie, atravesando entre dos murallas de agua ese espacio enorme, ¿cuánto tardan? ¿Y qué pasa entre tanto? Duermen, comen, hay mujeres que dan a luz, hay accidentes, por ejemplo, puede salir una ballena del agua y caerle encima a alguien de los que está caminando por ese
en ese lugar. En fin, todas esas preguntas, que son unas preguntas casi de científico, es decir, de analista de la realidad, tú las colocas en ese mundo que es un mundo bíblico, ¿no? Bíblico recreado. Entonces, la pregunta que yo me hacía con todo eso, cuando lo estaba leyendo, aparte de que me moría de risa, porque es un libro, creo que pocas veces en mi vida me he reído tanto leyendo un libro, lo que la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cómo se le ha ocurrido a este hombre entrar en ese terreno? Es decir, ¿qué capricho de la imaginación te ha llevado a ti a elegir ese territorio? Porque yo creo que eso es algo que como lector, pues muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Cuando leemos la obra de otro. ¿Cómo te llegan los temas? ¿Qué es lo que excita la imaginación tuya para meterte en ese mundo preciso y para crear ese mundo preciso? Sí, la idea vino hace mucho tiempo, una novela que publiqué en el 98, que se llama Santa María del Circo. Hay una mujer barbuda y un día deciden hacer un espectáculo de crucifixión con la mujer barbuda, pero es todo lo que ocurre en la novela. De pronto pensé en la idea de que en vez de José y María, en vez de tener un hombre, tuvieran una mujer. Y me pareció que era simplemente una idea interesante, pero que no daba para una novela. Y ahora que mencionas lo del lenguaje científico, yo lo que descubrí es que es el lenguaje del novelista. ¿Por qué? Todo el tiempo que yo pensé que ahí no existía una novela es porque pensaba el evangelio como evangelista. Pero cuando pensé ese nuevo evangelio como novelista, me di cuenta que el novelista no tiene ningún poder para decirle al lector, me tienes que creer o si no te vas al infierno. No, el novelista tiene que ser seductor, tiene que ser lógico, tiene que tener cierta verosimilitud. Y entonces es cuando uno empieza a visitar todas esas escenas que ya conocemos y que las hemos heredado de una manera tradicional, casi sin meditarlas, y el novelista las tiene que pensar de otra forma, suponiendo que por primera vez se lo cuentan y por primera vez las va a contar. A mí me llamaba la atención hasta los descubrimientos que hacía yo de pronto cuando pensaba, por ejemplo, en la escena de los niños, de los inocentes, el sacrificio de los inocentes. Ese en la Biblia está resuelto con prácticamente 3 frases. Y yo me preguntaba, ¿cómo sería en verdad este sacrificio? Si me voy a los museos de arte, en el Renacimiento se pintó mucho esta escena, y siempre vemos mujeres con sus hijos, con sus bebés, corriendo por la plaza. Y yo me decía, un momento, lo último que haría alguien si nos dicen están matando a los niños es agarrarlo y correr por la plaza con él. Uno lo que hace es encerrarlos debajo de un mueble, debajo de la paja, detrás del chiquero del cerdo, donde sea. Uno empieza a esconder a esos niños. Y segundo, me preguntaba por qué los pintores solo tienen mujeres. Ahora parece que piden igualdad a las mujeres. Bueno, aquí pedimos igualdad a los hombres. ¿Qué no tenían padre esos niños? ¿Que los padres no también querían salir y defenderlos? Entonces, la escena, cuando uno la visita como novelista, cambia mucho y la tiene que imaginar de manera diferente y de veras ponerse a ver de manera verosímil cómo sería un pueblo como Belén, que está amurallado, estaba amurallado, cómo sería el hecho de que entrara un ejército romano y se corriera la voz que están matando niños. ¿Qué haría cada padre? ¿Qué harían los niños? ¿Cómo correrían los niños también a defenderse asustados? ¿Cómo tendrían que definir quién tiene más de 2 años o menos de 2 años? Porque ese era el límite para matarlos. Entonces, esta mente científica, yo creo que es la mente lógica del novelista. El novelista que tiene que ser verosímil. Y lo mismo pasa en muchas escenas bíblicas, que uno tiene que buscar esta seducción para atraer al lector y que el lector me crea
porque la historia es verosímil y no porque yo tengo una autoridad de evangelista para convencerlos. No, ninguna autoridad tengo más que las palabras, la lógica, la historia y la propia seducción de las palabras. Claro, y eso te sale también, es una especie de equilibrio también entre tu otra dimensión de ingeniero, ¿no? Porque tu formación es una formación, aparte de escritor, tú tienes una formación científica, ¿no? Entonces ahí como que casan bien esos dos mundos en esa manera de trabajar, ¿no? Es probable que sí, por supuesto que yo no tengo una especie de antes y después como para saber cómo era mi mente antes de la ingeniería y cómo era después. Siempre me interesaron los números y antes de ser novelista yo pensé que más bien me iba a inclinar por las matemáticas, por las matemáticas puras me gustaban más que las aplicadas. Entonces, incluso tengo otra novela que se llama Los puentes de Königsberg, que si a alguien por aquí le gustan las matemáticas, sabrán que este era un problema matemático que tardó muchos, muchos años en resolverse y lo vino a resolver el gran matemático del siglo XVIII que era Leonhard Euler. Pero, pero la idea que tenía yo de a la hora de escribir esta novela me había llegado desde la infancia tratando de resolver el problema de los puentes de Königsberg. Entonces, sí creo que la novela necesita una coherencia, una lógica, un orden, una armonía. La comparo yo mucho con la música. La música necesita también estos mismos elementos. Y sabemos que la música, lo descubrieron los pitagorianos desde hace muchos años, la música tiene una relación muy estrecha con las matemáticas. Y la novela nos asustaría decir que tiene relación con las matemáticas, pero usemos el puente de la música. La novela tiene relación con la música. Bueno, ahí tenemos, entre el público está Carla Suárez, la escritora cubana, que también, con la que yo sé que habéis tenido conversaciones sobre este tema, porque ella también es ingeniera y también es adoradora de las matemáticas, de la música, así que yo lamentablemente no formo parte de ese club, mi relación con las matemáticas ha sido siempre del género trágico, y entonces, pero entiendo el argumento. Lo que a mí me llama la atención también en tu manera de construir tus mundos, aparte de esa lógica, esa verosimilitud que buscas, es que en ellos juega un papel siempre, por lo menos en todo lo que yo he leído de ti, un papel muy importante el humor y la ironía. Porque tu verosimilitud, digamos, tus temas muchas veces son, digamos, de entrada, entre comillas, inverosímiles. O sea, la hija de Dios no es el hijo de Dios, sino la hija de Dios, una reescritura de la Biblia, ya suena bastante inverosímil. Oleg Garoy, el protagonista de tu última novela, es un personaje que lleva una vida que es también inverosímil, en el sentido de que es un hombre sin ninguna trascendencia que vive en el año 1949 en México, es un personaje marginal y de repente se convierte, a lo largo de la novela, se va convirtiendo en un referente universal para los científicos, estudiosos y filósofos del universo entero, a través de sus aventuras y de sus dichos, que suelen ser bastante disparatados, ¿no? Y entonces yo siempre veo que el mecanismo, o por ejemplo esa cruzada de los chavales para ir a reconquistar Texas para México, ¿no? A los 100 años de la pérdida del Estado a manos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo veo que siempre tú utilizas la ironía y el humor como como el elemento que te permite hacer pasar esas situaciones en principio inverosímiles como situaciones creíbles, ¿no? Y lo haces de una manera, que eso era lo que quería preguntarte, en la que siempre hay una mezcla, es un humor que es por un lado un humor irónico, pero al mismo tiempo siempre hay mucha ternura no es un humor feroz, no es un humor contra los personajes. Eso se ve, por ejemplo, en Evangelia también, ¿no? O sea, con ese tema no es un libro irreverente, aunque tome a broma la Biblia. Entonces, es un equilibrio que a mí me fascina. Yo no sé cómo lo haces. Ahí, ahorita que hablábamos de verosimilitud, mencioné yo esta palabra, pero mencioné también varias veces la palabra seducción. Y lo que finalmente me procuro
es buscar la seducción más que la verosimilitud. La verosimilitud ya llegaría después de la seducción. Alguien puede pensar, como hombre, lo voy a expresar con una mujer, cómo una mujer de pronto te puede seducir, y aunque uno no acabe de creerle todo lo que diga, uno quiere estar con ella, uno quiere seguir en la aventura. Entonces, eso sería el caso de la novela. Aunque uno de pronto como que dice, se me hace que me están engañando, pero tal como la canción dice, miénteme más porque me hace tu maldad feliz. Entonces, esta sería la idea con la novela, y luego lo medité sobre todo a partir de la lectura, una lectura que hice de la Metamorfosis. Porque comienza la Metamorfosis y nos dice, después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto monstruoso. Eso no me lo creo, pero no me lo creo nunca. Y sin embargo digo, sí, me seduce y quiero saber más, quiero seguir pasando las páginas. Y es ahí donde de la seducción, del amor, nace esta especie de fe. Más que verosimilitud, nace esta fe en lo que uno está leyendo. Y he puesto el ejemplo de qué ocurriría si Kafka, en vez de seducirnos, nos quiere convencer. Entonces tendría que hablar de, en esos inicios de novela, hablar de unas mutaciones genéticas que se dieron, no sé de qué manera, durante la noche y se multiplicaron, qué sé yo, y uno diría, esto me aburre, esto no me seduce, parece más real y sin embargo no me gusta. Entonces, por eso uno puede jugar con estas fantasías, pero es a través de la seducción. Otra vez vuelvo a la música. La música nos seduce. Uno escucha una sinfonía y no la somete al juicio de si me la creo o no me la creo. Uno simplemente lo cree. Pienso también en algo, cuando yo pienso en música, soy muy amante de Rossini. Y Rossini juega con esto que tú me mencionas, que es parte de lo que, de mi juego también literario, de buscar este humor, pero también está esta cercanía con los personajes, está esta ternura a veces con los propios personajes, y entonces la música me pone ciertos retos que nunca he podido vencer, ¿no? Y trato de vencerlos, pero repito, siempre pienso, la música, Rossini tiene el final del Barbero de Sevilla, tiene una parte que me fascina, porque entran a rescatar a Rosina, ponen una escalera en el balcón, se suben, se la van a llevar, y entonces cantan una canción que se llama Cito, Cito, Piano, Piano, o sea, callados y despacio. Despacito. Despacito. Y dicen, per la scala del balcone presto andiamo via di qua. Por la escalera del balcón nos tenemos que ir rápido. Pero ¿qué pasa? Que como están cantando, no están cito, cito, no están callados. Y como tienen que terminar la canción, no se van rápido. Se tardan un montonal cantando, tenemos que irnos rápido de aquí. Y entonces yo esto lo veo fascinado. Digo, esto, por supuesto que no es verosímil. Lo verosímil es que entran, le digan a la muchacha, vámonos rápido, y se van. Pero no, el arte necesita otros elementos. Necesita elementos inverosímiles, necesita elementos bellos, necesita elementos seductores, necesita elementos musicales, de ritmos, de un montón de cosas que son lo que finalmente, en este caso, compone la música, compone la ópera, pero que también nos sirve mucho para componer una novela. Entonces, si tú me dices que no crees mucho en mi personaje, que es imposible que pueda un pensador simplón y anónimo de Monterrey de pronto crear así como un terremoto en la filosofía y el pensamiento contemporáneo, pues por supuesto que es
es inverosímil. Pero entonces la novela no se convierte en un testimonio real, se convierte en un juego para adultos, en un juego para la imaginación, en algo interesante, emocionante, pero que no hay que pasarlo necesariamente por el filtro de la coherencia lógica, de la verdad. Bueno, se convierte en una leyenda, ¿no? Porque lo que haces en el libro es como sería en realidad la leyenda de Olegaroy, ¿no? Porque incluso el tono en el que está escrito todo el libro, estas referencias en las que, por ejemplo, ocurre algo y entonces el narrador dice, la American Science, la revista científica, a partir de aquel comentario empezaría después a hacerse preguntas sobre las diversas formas en que podrían morir los astronautas en los viajes interestelares y tal, ¿no? Entonces es como de repente como si hubiera un comentador fuera de la vida de Olegaroy que va poniendo toda su obra en perspectiva, ¿no? Lo va poniendo en ese tono legendario, ¿no? De la leyenda del santo Olegaroy, ¿no? Es decir, o del genio Olegaroy, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el humor entra muy bien en toda tu amalgama, porque tú decías, primero hay que seducir, ¿no? Por seguir con el símil de la seducción, ¿no? Pero bueno, después, una vez que la seducción se ha consumado, ¿cómo se mantiene la relación? Es decir, ¿de qué manera convencemos al seducido de que siga en ese estado de seducción? ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no? Yo creo que como tantas veces también en el propio amor que tú invocabas, el humor juega un papel bien importante en todo eso, ¿no? Y en tu obra es así, en tu obra ese humor está siempre presente. Y hay... y yo me preguntaba si también de dónde tirabas tú también, ¿no? Porque yo creo sentir como ecos de otros autores en la manera en que tú tratas el humor en tus libros. En concreto en el libro de Olegaroy, ¿no? Porque Olegaroy, por ejemplo, se pone a escribir una enciclopedia de los desastres, ¿no? O de la desgracia. Y eso, por ejemplo, me hizo pensar en los personajes de Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, que también tienen esa especie de vocación enciclopédica, de contar el mundo entero, tomar el mundo entero y contarlo, ¿no? O en los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens. O sea, hay un tono como de ironía. Es un juego, como si hubiera un juego dentro del juego de tus libros, ¿sabes? O sea, yo juego a que tú me creas esta historia, pero al mismo tiempo me estoy mirando con humor la propia historia que yo te estoy contando. Y en ese sentido me parece muy cervantino, ¿no? Es decir, el libro, el autor que se ríe del libro que se ríe de sí mismo, ¿no? Sí, ya que mencionas a Cervantes, para mí Cervantes es el origen de prácticamente todo lo que cuento. Y si vemos esta novela de Olegaroy, sí es verdad que Olegaroy es un personaje bastante simplón, pero tampoco puede decir tonterías, porque entonces el lector se va y empieza a descubrir, al igual que con Don Quijote, que en esta aparente simpleza hay algún sentido. Y en estas preguntas aparentemente banales hay alguna profundidad y se pueden responder de cierta manera para hacernos pensar. En algún lugar leí hace poco que... Perdona que te interrumpa, sería un poco como un Sancho Panza después de la muerte del Quijote, una especie de Sancho Panza aquijotado. Sí, Sancho Panza también es este personaje aparentemente muy simple, pero está llenísimo de sabiduría. Y aprendemos mucho de Sancho. Pienso también en un personaje como el buen soldado Schweik. También es un personaje muy simple que se empieza a hacer preguntas. Está este otro hombre de la conjura de los necios. Sí, Ignatius Reilly, sí. Ignatius Reilly, sí, que también a través de una mente desquiciada, él sí se le nota una inteligencia trastornada a Ignatius Reilly, pero el caso de Schweik es completamente simple. Y entonces, a través de estos personajes, incluyendo el Quijote y Sancho, por supuesto, moldeo un poco la plastilina para crear este personaje
que aunque se haga preguntas, repito, preguntas sencillas, simplonas, como cuando se pregunta si un testamento debe ser válido solo en vida del que hizo el testamento. Y entonces parece una pregunta muy boba, pero cuando cito a algunos juristas que empiezan a hablar de esto y demás, uno dice, ay caramba, sí, ¿por qué de pronto las voluntades póstumas se vuelven tan importantes cuando la voluntad de una persona viva no lo es tanto? Y hay tantas otras preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el respeto que tenemos para los cadáveres que no se lo damos a alguien vivo y demás, que donde utilizo a Olegaroy como portavoz de esta posible filosofía, de esta necesidad de que las novelas sirvan para cuestionarnos el mundo y no simplemente para enterarnos de una anécdota y al final de quién fue el asesino. Claro, porque en eso también hay un juego, para los que no hayan leído la novela, yo la tengo por aquí, no sé si aquí se ve, la tengo por aquí está Olegaroy, en vivo y en directo. La novela, digamos, parte de una anécdota, que es un asesinato, la muerte de una chica, y este personaje, que es un personaje, ya digo, más marginal, un hombre que no tiene una relevancia así en principio, empieza una investigación por su cuenta sobre ese hecho, que incluye apropiación del cadáver, traslado del cadáver de un sitio para otro, y, o sea, tiene muchos elementos que podrían ser como de novela policíaca, pero que en realidad el libro no es una novela policíaca. Es un libro que se convierte en esa especie como de reflexión sobre la vida y la muerte, el mundo y el universo, a partir de un hecho delictivo, ¿no? Ahí también, creo que también hay bastante ironía y de juego con el género, ¿no? Porque tú ahí voluntariamente no has querido entrar dentro de las reglas del género de la literatura policíaca, aunque sé que a ti te gusta ese género. ¿Que me gusta qué? El género de la novela policíaca, como lector. Ah, no, yo no leo novela policíaca. Nunca. Cada oportunidad que tengo le machaco contra la novela policíaca. Y de hecho, varias de las novelas que tengo son precisamente esta especie de novela no policíaca que pone así un poquito de crítica sobre esto. Me ha ido muy mal por andar haciendo esas cosas. En una traducción que me hicieron de una novela que comienza también con un crimen, el editor lo quiso vender como una novela criminal. Y la novela, pues por supuesto que era todo menos eso. Pero entonces me convirtieron en una especie de bestseller porque el gancho comercial fue muy bueno y sin embargo todo el mundo se quejaba en las redes. Decía, ¿qué cosa maldita es esta novela? ¿Quién la mató? No se resuelve nada. Entonces los lectores de novela policíaca se sintieron muy engañados y yo mismo, yo regañé al editor, ¿cómo te pones a anunciar esto como si fuera un thriller cuando no lo es? Pero él consiguió vender muchos ejemplares. Pues sí, pero solamente de la primera edición, después ya nadie me quiere. Entonces, no se puede hacer publicidad engañosa a la hora de publicar un libro. No, y sobre todo te saca de todo el circuito de lo policíaco, que es un circuito que es tremendo, además. Bueno, ¿y cómo te las apañas teniendo tan buenos amigos que escriben novelas policíacas? Sí, tengo buenos amigos que escriben estas novelas. Y no es que abanderen nada contra el género o que tenga algún problema esencial sobre él. Sí, sabemos que es el género de moda y por siempre estar remando en contra de la corriente, remo un poco en contra de esto. Si el género de moda fuera la novela rosa, pues a lo mejor estaría yo haciendo un poco de crítica de la novela rosa. Pero yo trato más bien de invitar a los lectores volviendo al tema de la charla, a una novela donde participe más la imaginación.
Oye, y hablábamos sobre tu manera de, o sea, tu entrada, la elección de un tema, de un mundo que vas a crear, pero a lo mejor sería interesante también hablar un poco sobre, una vez que has decidido entrar en ese mundo, cómo funcionas. Es decir, cómo funciona tu imaginación cuando ya tienes un mundo definido. Eh, si eres sistemático, obsesivo, que, ¿cuál es la cocina con la que trabajas en un tema? Siempre que pienso en una novela, la pienso, aunque parezca obvio, pero no lo es tanto, la pienso con una sucesión de palabras. Y creo que la imaginación siempre me la dicta las palabras que escribí. O sea, yo no sé qué voy a hacer con un argumento, O pero sea, lo comienzo a escribir. Y en esa cierto primera modo, frase, vas descubriendo el tema conforme lo vas desarrollando. conforme lo voy desarrollando, pero lo descubro a través de las palabras. Una vez que escribí la primera frase, esta me sugiere la segunda, la tercera y demás. No tengo hecho el plan. Uh -huh. A veces podría parecer que lo tengo mejor estructurado. Por supuesto que cuando escribo la novela de Evangelia, pues desde un principio ya sé que van a ser de Belén, de José y María, ya sé que al final, y no le cuento a nadie nada nuevo, si cuento el final, al final la crucifican, resucita y asciende al cielo. Entonces ahí tengo más o menos ya hecha la historia. Pero otra vez, lo sustancial de una novela, la parte que verdaderamente requiere imaginación, son las palabras. El tema, cualquiera viene y te suelta un tema. Oye, ¿qué tal si escribes sobre este tema? Los temas a veces los encontramos en la nota periodística, pero la parte a la que hay que ponerle mucha imaginación es a las palabras, a la forma como se va a presentar una detrás de otra, que eso es la literatura, eso es la poesía, eso es la narrativa. Es la mejor forma de poder contar una historia. El ejemplo es muy vulgar, pero todos sabemos que el mismo chiste, hay gente que te puede sacar carcajadas, y hay gente que simplemente te hace pensar, bueno, esto no tiene gracia. Y te están contando el mismo chiste. Entonces, es obvio que en las palabras está la magia de todo lo que se va a contar, y no en el argumento. Claro. Eso es interesante. A mí me ocurre un poco parecido cuando escribo. Generalmente tengo alguna idea de por dónde empiezo. A lo mejor tengo alguna idea de hacia dónde quiero ir, pero todo lo que es el intermedio, lo que va de un sitio a otro, para mí es un descubrimiento. Y yo me imagino que eso también tiene que ver mucho con lo que después siente el lector, ¿no? En la medida en que el propio autor va descubriendo su tema, va descubriendo sus personajes, va avanzando. Bueno, pues yo creo que eso también se puede contagiar al lector, ¿no? Porque digamos que hay momentos en los cuales te dicen, bueno, ¿y cómo se te ocurrió eso, no? O me sorprendió cuando pasa tal cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, pues somos dos, porque a mí también me sorprendió cuando ocurrió eso en el libro, ¿no? O sea, en ese momento en el que ocurren cosas, ¿no? Porque ocurren cosas en los libros que uno no tiene la menor idea que van a ocurrir, ¿no? Que más que escribirlas, te ocurren. Sí, y la novela, si uno le dedica suficiente tiempo, si la medita, si la enriquece, si trata de invocar a las musas, la novela se vuelve algo mucho más rico de lo que habíamos concebido originalmente. Tú me hablabas ahorita de Olegaroy. Olegaroy en un principio no era más que un hombre que pensaba en tragedias humanas. La novela de Olegaroy venía solamente de que yo quería contar el accidente que en 1949 tiene el Gran Torino, el equipo de fútbol, el Gran Torino, que precisamente saliendo de Lisboa y regresando a Turín, tiene un accidente y se muere todo el equipo. Y yo decía, ¿cómo puedo contar esto en una novela? Y de ahí digo, bueno, voy a contar sobre una persona que está obsesionada con las tragedias, con los accidentes. Y de ahí
uno está conviviendo con este personaje, con estas historias, con estas palabras durante años, y entonces empieza a crecer y crecer y crecer la anécdota. De pronto ya no era simplemente un obsesionado con accidentes, sino que era una especie de filósofo. De pronto entran más personajes, entra el matemático, la prostituta, y una serie de gente y de argumentos y de hilos narrativos que uno no puede concebir. La mente es muy limitada para concebir cosas. Y, y sin embargo, si en vez de concebirlas todas en una unidad, las vas simplemente desarrollando poco a poco, entonces uno termina hasta asombrándose de sí mismo. Yo cuando leo una... Casi nunca leo mis novelas, pero sí leo algún fragmento y digo, ay, hace 10 años yo era un buen escritor y ahora no me salen estas palabras. Y, ¿Cómo se te ocurrió, no? y Toscana, eras grande y ahora eres un mediocraso. Pero sí, bueno, trato de Sí, es raro, convivir mucho ¿verdad? con la novela. Se Nunca vuelve muy... con, perdón, nunca con rutinas, pero sí con disciplina. Uh-huh. Y también después da pena salir de esos mundos, ¿verdad? Cuando se acaba un libro y de repente es como si te expulsaran de tu pequeño paraíso personal, ¿no? Te echan fuera, dejas de ver esos personajes que son como parientes cercanos con los que llevas metidos en ese universo durante 1 año, 2 años, 3 años, lo que tardes en escribir el libro, y te encuentras otra vez ahí a la intemperie, ¿no? Preguntándote, ¿y ahora qué hago? Sí, y están todos los muertos que cayeron alrededor de la historia, porque cuando escribes una novela, tienes mucho más cosas en la cabeza de las que finalmente pones ahí. Otra vez, si lo relaciono con música, yo puedo tener un maravilloso arreglo de flauta en la cabeza, pero que no va con la sinfonía que estoy componiendo. Entonces hay que sacarlo. Y el escritor se hace de lo que dice y se hace también de lo que no dice. Hay que aprender a callar, hay que aprender a sacar cosas, hay que buscar esta armonía y no querer meterle cada descubrimiento que hacemos como escritor, no querérselo recetar al lector. Entonces, cuando yo presento ya la novela final, pues por supuesto que tengo muchos papeles y muchas ideas y muchas anécdotas, muchas frases bellas que finalmente no van ahí porque no corresponden a lo que tiene que ser una novela, a su armonía, también a cierta extensión que puede tener la novela. Las sinfonías no se componen de 8 horas y la novela se supone que podemos tener más tolerancia para alargarnos, pero no al punto de que por querer decir tanta cosa se pierda el efecto artístico que debe tener tanto un poema como un cuento o una novela. Entonces, callar es también parte de escribir. Claro. Y eso también es muy musical, ¿no? El papel del silencio en la música, que es tan importante Exactamente, sí. como el del sonido, ¿no? Los tiempos de silencio. Sí, sin silencio no hay el efecto que te da el sonido. Claro, que a veces uno se queda con la gana de que las novelas tuvieran como las películas o las tomas falsas, ¿no? Es decir, la posibilidad, a uno le gustaría la posibilidad de poder leer, de poder acceder a esa parte del material desechado, ¿no? Que yo creo que eso también es lo que tiene de interesante las famosas ediciones críticas de las obras de los grandes autores, ¿no? Cuando recuperan borradores y elementos que se han ido desechando en el proceso de creación y que resultan interesantísimos. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué este hombre no siguió por aquí? Porque a lo mejor eso a ti como que te despierta otras cosas, ¿no? Otras curiosidades. Sí, a veces no estoy seguro que los escritores quieran, porque muchas veces hasta después de muertos es cuando descubren ahí sus archivos y terminan ciertos escritores más bien perdiendo cierta respetabilidad, como el famoso caso de Raymond Carver, que se descubrió que el carveriano era su editor y no él mismo.
que sus originales tenían estos finales un poco más alargados, y el que supo cortarlos fue el editor. Entonces, esto no le hace nada de bien a la fama de Raymond Carver. Y entonces, ahora que tenemos computadoras y que la mayoría trabajamos en computadora, es probable que sobreviva ya menos esta idea romántica del manuscrito, del original. Y finalmente uno está sustituyendo el texto en la página. Oye, ¿y tú cuando los muy disciplinados que guardan todas sus versiones tendrán esta posibilidad? Bueno, por ahí también hay gente que está ya se compró el pedestal. Solamente está esperando a morirse para que lo planten encima. Una cosa que te iba a decir, pero tú, por ejemplo, cuando tienes un problema, cuando te bloqueas, cuando la escritura no fluye, cuando la cosa se pone difícil y ese flujo de palabras no te lleva a un sitio, ¿qué haces? ¿Vuelves a escribir a mano? ¿O siempre trabajas en computador? Pero es una curiosidad técnica. Generalmente escribo por la propia velocidad con la que quiero conectar el cerebro y la creación. Escribo la primera versión en la computadora. Tecleo más rápido de lo que escribo a mano. A partir de ahí la imprimo y entonces sí, ya es trabajar sobre papel. Tengo la costumbre de siempre cargar con una pluma roja. Me convierto en el propio editor de mis trabajos. Corrijo, lo vuelvo a imprimir, lo traigo otra vez y otra vez cuando ya se vuelve el texto demasiado sucio como para seguir trabajando en él, lo paso otra vez en limpio, imprimo y otra vez trabajo. Entonces es como lo voy haciendo. Y generalmente ese trabajo de releer el texto, lo que hace no es alargarlo, sino recortarlo. Reducirlo, ¿no? Sí, reducirlo. De hecho, ¿dónde pasó la motocicleta? Aquí al lado está pasando. Uno de mis autores preferidos, un prosista que me parece finísimo, es uno de los autores, de los escritores más tacaños que hay. Tacaños en palabras. Todo te lo sugiere, no pone una palabra de más, y hasta siente uno que le falta un poco, que es Isaac Babel. Isaac Babel, cuando lo puedan leer, si no lo han leído todavía, tiene este libro que se llama Caballería Roja, o tiene un libro que se llama Cuentos de Odessa. Sobre todo estos dos. Tenía mucho más prosa que iba a publicar, pero Stalin manda que le den un balazo y lo matan ahí durante el stalinismo. Entonces, si lo leemos, es un escritor muy severo a la hora de cortar. Yo estoy seguro que él tenía cuentos de 10 páginas y los dejaba en 5, en 4 páginas. Porque se nota el trabajo de cincel, de escultor. Y cuando revisamos y la cosa empieza a engordar, hay que desconfiar de esta revisión. Creo que el trabajo, o sea, la escritura espontánea, creo que por lo general, o sea, tampoco son reglas, pero por lo general le pone más palabras al texto de lo que necesita. Pues ahí yo creo que también ahí a veces se nota que cada vez hay menos editores que actúen como editores, y esa tendencia a la profusión que casi todos los autores tenemos, esa cierta tendencia a veces al enamoramiento del estilo, de lo escrito, ¿no? A dejarte llevar, o también el hecho de que muchas veces cuando tú estás trabajando almacenas tal cantidad de ideas o de datos que te han costado tanto trabajo conseguirlos, que has pensado tanto sobre ellos, que después te da como... Parece que te resulta imposible prescindir de nada, porque todo te ha costado tanto, que todo te parece tan importante, ¿no? Entonces ahí la mirada ajena siempre ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que buena parte, muchas veces leyendo libros,
me pregunto si no sería, cómo sería ese libro si hubiera tenido una edición, porque la edición no es la publicación. O sea, una cosa es publicar y otra cosa es editar. Entonces, muchas veces lo que yo he hecho en falta es ese, que es bueno si lo sabes hacer tú como escritor. Hay escritores que son muy disciplinados y muy capaces de hacer ese recorte del que tú hablas, ¿no? Pero a veces no, y eso no quiere decir que el escritor no tenga talento y la obra no sea buena, sino simplemente que esa capacidad a lo mejor no la tiene, ¿no? Y yo creo que hay obras que han perdido precisamente por eso, ¿no? Sí, yo creo que un oficio que ha desaprendido mucho es el de editor. No me voy a alargar en este tema que a veces merecería quizá una Un charla debate. independiente, un debate donde se puede invitar editores también, pero ahora se le llama editor a alguien que simplemente recibe tu libro, lo imprime y lo manda a la venta. Ya no se sabe porque, tú sabes, las antiguas editoriales tenían el nombre del editor y el editor era el responsable, el editor era un hombre de letras que quería publicar cierto tipo de literatura. Eso va desapareciendo. Hay editoriales pequeñas que todavía lo hacen, pero aún en esas editoriales pequeñas el oficio del editor ya no es el que era antes. Y a veces está bien porque hay, tú sabes, Fajardo, Carla y no sé quién es más por aquí, que lo peor que te puede pasar es que te aparezca un editor sin talento y que se crea talentoso. Entonces que te empieza a hacer la novela, te la empieza a descuartizar y tú le dices, no, así como la imprimí, así va. Y entonces también se convierten en algo peligroso los editores a veces. Sí, puede ser. De todas maneras, lo que sí es Pues no interesante te quieres pensar... meter en problemas. No, Dilo. bueno, yo ahora mismo, como estoy en esta fase de que mis editores, el último libro que publiqué fue hace tantos años ya que no tengo problemas con ningún editor. Eso no hay, ahí no tengo problemas ahora, puedo decir lo que sea. Pero lo que sí creo es que, como hablábamos de los caprichos de la imaginación, pues yo creo que la imaginación, como a todo ser caprichoso, bueno, pues todos los caprichos también tienen sus límites, ¿no? Entonces, si no, bien el autor, bien el editor, hace falta muchas veces saber también ponerle coto, ¿no? Es decir, saber dónde la imaginación, dónde los caprichos de la escritura tienen también su propio límite, ¿no? Y esa es parte también del arte literario, ¿no? Como tú decías, de esa capacidad de darse cuenta de hasta dónde se puede ir y por dónde se puede ir y por dónde no se puede ir, ¿no? Es decir, el saber rematar una obra me parece que es algo bien difícil, ¿no? Y tengo que decirte Sí, que... una pregunta que siempre nos hacemos los escritores es ¿cuándo termina una novela? Claro. ¿Termina cuando muere el protagonista? ¿Termina cuando se resuelve el crimen? ¿Hace falta así una especie de epílogo o no? ¿En qué momento está ya dado el efecto? Y, vuelvo con mis comparaciones eternas entre música y literatura. La música sabe que el efecto ya se terminó y por eso se acaba la música en ese momento. Pero la novela debe tener un efecto y también tiene un argumento. Entonces hay que llevar los dos de la mano para que puedan llegar a un final feliz de la mano. Porque si terminamos el argumento cuando el efecto no se ha dado, o terminamos el efecto cuando el argumento no ha terminado, va a haber ahí un desequilibrio en la novela y cómo hacerlos para combinar los dos es algo que siempre nos preguntamos, que tratamos de hacerlo bien, pero de vez en cuando siempre tenemos una novela en la mano que sentimos que se alargó más de la cuenta o a veces tenemos novelas que sentimos que se cortaron antes de tiempo. Antes de tiempo. Claro, porque además de todo eso, la novela además tiene eco. Porque una vez terminado, todo libro sigue resonando en la cabeza. A mí me ha pasado 1000 veces, supongo que a todos los que estamos aquí hoy,
que te lees un libro, pero cuando cierras el libro no sales del libro. El libro se te queda ahí metido y se te queda metido un cierto tiempo. Por eso quizás es tan importante cuál es el último sonido que te deja, cuál es el último sabor, ¿no? Porque ese es el que te va a acompañar durante una hora o durante unos días, ¿no? Es difícil eso, ¿eh? Ustedes no se crean, eso de escribir libros no está tan fácil, ¿eh? No, bueno, escribir libros y escribir buenos libros. Eso, eso es más complicado y claro, creo que el escritor debe tener por un lado el ego, por otro lado la humildad y por otro lado la sinceridad de escribir una novela que le gusta. Uno no puede ir con el editor a entregar un manuscrito y decir, bueno, es que no me gusta. Es que creo que lo pude hacer mejor. ¿No? Uno, cuando siente la novela terminada, es porque tú dirías, Fajardo, sos grande, cuando terminas de leer la novela. Y esto siempre se tiene que decir en argentino. Sos grande, Fajardo. Porque ese es el ego cuando uno recurre al ego. Cuando uno es más humilde, entonces ya lo puedo decir a la mexicana. Pero sí hay que combinar un poco de humildad, osadía y mucho amor propio también Sí. para sentir que una novela ya está terminada y que merece la pena imprimirse y leerse. Y también quizá, claro, con ese juego de caprichos y de intereses y de deseos y esa búsqueda, ¿no? Y ese afán que todos tenemos de decir algo que al final nunca conseguimos decir del todo, porque no sé si a ti te pasará como a mí, pero yo, aun del libro que me he sentido más capaz de ponerme en plan argentino conmigo mismo, aun de ese, siempre tengo la sensación de que sí, me quedé cerca, estuve a esto de lograr decir exactamente lo que quería. Pero también, como dirían los portugueses, también no. También no. Tampoco en esta ocasión conseguí dar exactamente. Y a lo mejor esa especie de capricho insatisfecho es el que nos sigue manteniendo en esta tarea, ¿no? El que nunca acaba uno de hacer que casi las palabras, las emociones, la historia, con lo que uno intuye que podría llegar a ser, ¿no? Es que luego ocurre como esta anécdota del mercado donde llega alguien al puesto de fruta, lo que fuera, y se le compró todo. Y el vendedor dice, no, porque luego ¿qué vendo? Entonces, este sería el caso también del escritor que se vacía por completo en una novela. A mí sí me ha llegado a inquietar esta posibilidad, no en una novela, pero ya tengo 10 novelas. Y entonces uno tiene que pensar que quizá ya dijo todo lo que tenía que decir. Hay que reinventarse y si no se puede uno reinventar como Picasso que se reinventaba cada vez en cuando, entonces es cuando uno se empieza a repetir. Y esto, sin citar nombres, todos sabemos de escritores que tienen alguna o dos novelas grandiosas y lo demás es como repetirse o ya ir cuesta abajo. Entonces, nos vamos a quedar con ciertos autores que llegaron a publicar 20 libros, siempre nos vamos a quedar con 2 libros y uno les va a agradecer que hayan llegado aquí a esas alturas con esos 2 libros o con ese único libro, pero no todos son Juan Rulfo, que tuvo la decencia, la osadía de decir, yo publiqué 2 libros, la mejor novela mexicana y el mejor libro de cuentos mexicanos. Y cerró la puerta y se fue. Ahí les dejo eso. Ahí les dejo, sí. Entonces, ya ni siquiera dijo, ni yo voy a competir conmigo mismo. Entonces, bueno, eso, claro, eso da pie a que a otros autores puedan escribir libros como este, ¿eh? Pues a que otros intenten. Enrique Vilamata con Batterby y compañía, hablando precisamente sobre eso, sobre los autores que deciden callarse, que deciden
mejor, prefiero no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. O sea, ese sería... Y entonces dejan de escribir, ¿no? Eso siempre está ahí, ese fantasma, ¿no? De hasta cuándo llegas y cómo. Lo que pasa es que, siguiendo con nuestra caprichosa imaginación, como la imaginación es caprichosa, inmudable, también ocurre muchas veces que hay autores que en un momento dado tienen un éxito y un reconocimiento y despiertan la imaginación de los otros y que en otro momento y pasan después un olvido total. Hay un callejón en Madrid que se llama el Callejón de Manuel González y Fernández, que está al lado del Teatro Español, donde hay un bar que se llama Viva Madrid, que era como mi despacho. Cuando yo tenía 20 y tantos años, yo me pasaba la vida en ese bar. Y durante años me pregunté quién sería ese tal Manuel González y Fernández, que daba nombre al callejón, ¿no? Y un día, mirando en una historia del callejero de Madrid, me encontré con que este señor fue y sigue siendo el autor de mayor éxito de la historia de la literatura española, el autor de folletines mayor de todos los tiempos, hoy día conocido por el bar Viva Madrid y un callejón del que la gente cuando pasa se pregunta ¿quién será ese señor?, ¿no? Y otros autores que en un momento dado no son nada conocidos y después se vuelven famosísimos, ¿no? Igual pasa con las obras, hay obras que en un momento dado despiertan la imaginación de unos y en otro momento dado pasan a no tener ese peso, y otras obras que no conectan con la imaginación de su tiempo y una o dos generaciones después se convierten en obras de referencia, ¿no? O sea que los caminos del señor literario son absolutamente inescrutables, así, y tenemos esperanza, sí. Sí, la contemporaneidad no te garantiza la permanencia y sin embargo también debe existir la literatura contemporánea. Por mucho que yo siempre me dedique a recomendar clásicos, es decir, hay que leer los clásicos, pues también tenemos que tener méritos para estar el día de hoy en las librerías. Tú seguro que me has escuchado, Fajardo, decir que en las librerías que ponen en orden alfabético las cosas, después de Tolstói viene Toscana. Y entonces voy a decir, bueno, ¿qué méritos tengo para estar ahí al lado de Tolstói? Pues son méritos de un juicio contemporáneo. No voy a decir que soy mejor que Tolstói ni nada por el estilo, pero voy a decir que si ya leyeron Tolstói, pueden pasar a la siguiente, que es Toscana. Está bien que un lector contemporáneo tenga este cóctel de literatura clásica y literatura contemporánea, pero ¿cuántos de los contemporáneos van a ser clásicos? Esa es una pregunta que no responde más que el tiempo. Exacto. Y el tiempo lo va a responder, pero no necesariamente con justicia. Habrá buenos escritores que ni siquiera en el mundo contemporáneo los valoraron. Habrá, no voy a decir malos escritores que van a seguir pululando dentro de 100 años, pero sí la injusticia se puede dar al revés. Buenos escritores que finalmente no se convirtieron en clásicos y no los reconocieron, no los supieron ver y valorar ni siquiera en su propia época. Ahora que estoy leyendo literatura rusa sobre todo, pues sí me topo con muchos escritores que fueron grandes en su época y ahorita no los conoce ni su abuelita, y ni se diga cuando se pasa por el comunismo, cómo se infló a tanto escritor que simplemente no tenían ningún mérito literario, pero tenían estos méritos políticos, burocrático, administrativo. Sí, y que ahora no los recuerda nadie, pero sí funciona muy, esto que mencionas de las calles, es muy simpático porque sus calles siguen existiendo, nadie les cambia el nombre. Y sin embargo se preguntan, bueno, ¿y quién era fulano de tal? O sea que la posteridad puede ser una calle, un nombre de una calle. Sí, los nombres de la calle permanecen, pero no, ya no. Los hombres pasan, los nombres de las calles permanecen. Y luego hay grandes autores que no tienen calle, pero... Oye, pues hablando de tiempos, llevamos aquí 1 hora y media prácticamente hablando tú y yo en esta conversación y yo creo que sería un buen momento de abrirle el espacio
a los asistentes, pues para que comenten, pregunten, en fin. Lo que me gustaría saber es cómo David descubre que lo que ha escrito o lo que está escribiendo ya contiene el elemento que va a seducir al lector. O sea, cómo él comprueba en sí mismo el elemento que ya lo tengo. Lo único que hago es imaginar a un lector igual que yo, igual. Y lo que me seduce a mí, espero que le seduzca al lector. Eso es una forma muy egoísta de funcionar. Lo que ocurre es que parece que el gusto que tengo yo no lo tiene mucha gente. Por eso mis libros circulan poquito. Y en cambio hay gente que tiene este mismo criterio, pero tiene un gusto más universal que el mío, y entonces puede tener un bestseller. Pero no hay otro gusto que ese, que luego se pasa por el filtro de algunos amigos lectores, por supuesto. Y ya me dicen, ay, Toscano, no seas bruto, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Mira esta frase, cómo se te alargó, que no tienes oído para distinguir el sonido de tales y cuales cosas, o por qué no enriqueces tal personaje, este me aburre y el otro me interesa. Entonces, ahorita que hablaba de que no confío mucho en los editores, sí tengo estos editores extraoficiales, que es un grupo selecto de lectores con el que trabajo. Gracias, muchas gracias. Te iba a hacer una pregunta, pero ahora te hago dos. El grupo que acabas de decir que tienes un grupo selecto de lectores, ¿no? Y para que lee primero, ¿no? Entonces quería saber si en ese grupo, si todos son escritores o si hay escritores y no escritores. Y luego, que era lo que te quería preguntar primero, que tú tienes mucha relación con la literatura rusa y fuiste traductor también y quería saber cuál es la influencia tuya de los escritores rusos. Sí, los lectores sí son escritores. Sí, y de hecho son escritores con los que me formé desde antes de que fuéramos escritores, desde que comenzábamos a escribir, y hemos seguido trabajando durante más de 30 años, seguimos confiando mucho en nosotros, leyéndonos, aunque nos empezamos a volver más mañosos y sentimos ya que ya dominamos más el oficio, y yo creo que empezamos a hacer un poco menos caso a las opiniones contrarias, porque ya nos sentimos el artista, ¿no? Y cuando te critican dicen, es que no me comprende lo que yo quise hacer. Pero lo cierto es que de estos comentarios sí salen ideas, sí salen necesidad de cambiar algunas cosas. Confío en estos escritores, pero sobre todo porque me conocen tan bien que no me están proponiendo que cambie la novela. La última vez que una editora quiso hacer el papel de editora, lo que terminó diciéndome fue que escribiera otra novela. Y yo dije, bueno, o sea, para este tipo de comentarios mejor agarro mis cosas y me voy. Pero, porque la idea no es, cuando alguien te hace comentarios sobre tu novela, sobre un cuento tuyo, la idea no es decirle qué hubiera hecho yo, sino percibir cómo tú puedes lograr mejor o sea, percibo exactamente lo que estás buscando y entonces te voy a empujar para que lo hagas mejor. No para que lo cambies, no para que lo hagas a mi gusto, sino para que lo hagas mejor. Y esto nace de este trato y conocimiento que tenemos de amistad y de lecturas de más de 30 años. Y lo segundo que me preguntabas tenía que ver con los rusos. Sí, siempre me sedujeron los autores rusos. Y ahora, más que nunca, porque estoy escribiendo una novela que tiene que ver con la literatura rusa, he estado leyendo, ahora tengo que decir releyendo un montón de cosas, y me llama la atención lo bonita que es la relectura. Cómo lees algo después de años, cómo encuentras cosas distintas, y cómo, por ejemplo, ahorita si tú me preguntas cuál es mi escritor preferido de todos,
es Chekhov. Esto yo no lo hubiera respondido hace algunos años. Pero ahora siento que entiendo perfectamente a Chekhov. Siento que Chekhov, cuando tenía 24 años, cuando empezó a toser sangre, cuando dijo, soy mortal, la vida debe tener un significado. Y comienza a escribir estos cuentos tan sutiles, pero tan profundos, sobre este significado de la vida, que para mí se vuelve el gran filósofo de la vida y de la muerte. Y entonces ahora lo estoy leyendo con una fascinación y extrañamente Chekhov tiene sus textos que más me gustan son sus novelas. Y a veces cuando digo esto me dicen, ¿Chekhov escribió novelas? Resulta que sí, es un gran novelista, novelas breves, pero son novelas más largas que La Metamorfosis o que Pedro Páramo. Son novelas hechas y derechas. Y sin embargo, su fama de cuentista apabulla sus posibilidades como novelista, e incluso los cuentistas tienen una maldición. Chekhov tiene unos cuentos maravillosos y muy breves, y de pronto pasamos la página y nos damos cuenta que el siguiente cuento tiene 17 páginas, y decimos, ay, qué flojera, ya no lo quiero leer. A un novelista le damos la oportunidad de cientos de páginas, y a un cuentista a veces le reducimos más esta cuota. Entonces, si Chekhov se publican poco sus novelas, hay que buscar estas obras completas maravillosas que publicaba Aguilar allá en los años 50, y tiene un tomo de las novelas completas de Chekhov. Hay que leer estas novelas, hay que asimilarlo como novelista también a Chekhov. Bueno, y creo que no contesté lo que me preguntaste sobre la influencia y estas cosas, ¿verdad? Ahora digo Chekhov, y creo que de Chekhov sí tengo influencia. Si me hubieras preguntado hace algunos años, yo hubiese dicho que mi preferido era Dostoyevsky, y de Dostoyevsky sí siento que no tengo mucha influencia, salvo en algo que sí es importante, y es esta psicología desquiciada de muchos de los personajes de Dostoyevsky. Si no hay ninguna pregunta más, pues agradecerte muchísimo, David, que estés ahí, que sigas en Madrid para que nos podamos ver pronto. En cuanto pueda, yo voy para allá, en cuanto nos dejen. Muchas gracias a todos. José Manuel, como siempre, muchas gracias. Así que nada, si alguien quiere añadir algo más. No, yo solamente agradecer particularmente a David que se haya prestado esta conversación, y recomendar vivamente que lo lean. Les puedo asegurar que lo van a pasar bien. Además, lo van a pasar bien en el mejor y más noble sentido de la palabra, que es aquel en el cual la diversión nace directamente de la inteligencia. O sea, se van a divertir porque van a encontrarse con un autor que es rabiosamente inteligente. Y eso es una cosa que no ocurre todos los días. Así que, de verdad, se lo recomiendo de todo corazón. Y gracias, David. Muchas gracias. Yo me uno a esa recomendación. Gracias. Y muchísimas gracias, David, que nos veamos muy pronto en Madrid o en Lisboa o donde sea, pero que nos volvamos a encontrar pronto. Ya con una copa de vino. Exactamente. Bueno, agradeceros también yo a ti, Fajardo, a ti, David, por vuestra colaboración, y que bueno, que es verdad que no es la mejor forma de transmitir la cultura, porque la cultura necesita piel, un abrazo y una copa de vino, pero bueno, que mientras esto dure, nosotros estaremos aquí con todos vosotros. Y simplemente eso. Gracias. Nada, muchas gracias, Iñaki. Y nada, seguimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, próxima. La próxima.